La hayamos hecho algunas veces en nuestra vida. Yo en particular me la hice muchas veces. Antes de los 20 años, yo recuerdo ya haber leído la Biblia. Era un joven espiritual, pero no tenía una espiritualidad genuina. Era mi espiritualidad, o por lo menos mi intento de explicar la existencia de las cosas. Sin embargo, al leer la Biblia, mi corazón se llenaba de enojo y de ira en contra de Dios, porque no encontraba una relación entre ese Dios bueno y amoroso con ese Dios del Antiguo Testamento. Y luego no lo relacionaba con las situaciones y circunstancias de la vida. ¿Por qué había pobreza? ¿Por qué había niños en la calle? ¿Por qué había guerra? ¿Por qué habían unos infinitamente ricos y malagradecidos y habían otros completamente entregados al Señor, sumidos en la más profunda pobreza y necesidad? Ese Dios no escuchaba al que le buscaba, sin embargo le daba a manos llenas a aquel que ni siquiera se acordaba de él. Hay gente que nace con todo, con una inteligencia extraordinaria, una apariencia física, tienen voz, tienen atractivo, tienen carisma, vienen de familias adineradas. Nada les cuesta trabajo. Y hay gente, al contrario, humilde, carente de todas esas cosas, que ama de todo corazón al Señor. Dios, ¿dónde está tu justicia? No la entiendo. Y entonces ahí encontraba que mi corazón se llenaba de enojo hacia la justicia de Dios. Y yo no sé si eso ha pasado en sus vidas, pero en la mía sí. Y a través de ese enojo pude buscar en la palabra de Dios algo que calmara mi enojo. Quería conocer a Dios y no sabía. Quería conocer las respuestas, pero no las entendía. ¿Y sabe qué? No me contestó. Y pasaron muchos años y guardó silencio. Y pasaron muchas circunstancias en mi vida aún más dolorosas. Y a veces pensaba, claro, es porque me atrevo a cuestionarte. Y por supuesto, esa es la manera de responder. Pero un día, Dios me contestó en Isaías 54 y me dijo, escúchame, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, me dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. ¿Suficiente? No se trataba que Él satisfaciera mis necesidades o lo que yo quería que Él satisfaciera. No se trataba que Él cumpliera en mí el capricho del día, de un adolescente impetuoso, arrogante, irrespetuoso, mal agradecido. Se trataba de decirse, yo no quiero hacer lo que tú dices, yo quiero que tú hagas lo que yo digo. Y empieza el proceso en la vida de un hombre. Doblegar ese espíritu y entregar su vida a Cristo. Y esa es una decisión que trae bendición. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Padre por tu palabra, por tu santa palabra, por tu hermosa palabra, por tu bendita palabra. Señor, gracias porque a través de tu palabra esta semana hemos encontrado respuestas a preguntas que hacemos normalmente en nuestra vida. Señor, esta semana tú me has hablado. Gracias, Dios. Permíteme que hoy pueda hablar como el apóstol Pedro, con denuedo, con el poder del Espíritu Santo, que me permita explicar y expresarme bajo tu gracia, para que todos podamos entender y salgamos desafiados por qué vale la pena creer en un Dios que permite el sufrimiento. Señor, usa nuestra vida, usa mi boca, usa mi mente, Señor, para que podamos hoy hablar lo que tú quieres que se diga hoy, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén. ¿Por qué? Y empieza uno fácilmente en el libro que más nos cuesta trabajo. Empieza uno en el Génesis.
y estaba compartiendo con una paciente el sábado, precisamente este principio. Ella estaba muy enferma. Venía de la gripa, muy depresiva, muy envejecida, muy agotada de la vida. Y entonces yo le explicaba a sus hijas por qué un Dios bueno permite el sufrimiento. Y esta mujer quedó entusiasmada, motivada con la plática, y al final me dijo, yo le voy a contar, le dije a la paciente, un poquito lo que dice en Génesis 2:15. Y le dije, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Le dio una responsabilidad al hombre y le dijo, Dios al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí empieza todo. Y esta mujer quedó tan motivada que me dijo, dígame, ¿dónde encontró usted la cita de Géminis? Le dije, ningún Géminis, ni Acuario, ni Cáncer, ni Piscis. Génesis, señora. Y luego se fue y fue una excelente paciente, ¿cierto? Ya no hablaba de Géminis, sino de Génesis. ¿Saben? Yo soy padre y en mi corazón y en el de mi esposa hay el anhelo de proteger a mis hijos. Y en el corazón de cada padre existe lo mismo. Cada padre anhela proteger a sus hijos, pero eso lo hace un padre amoroso, como todos nosotros. Pero un padre sabio conoce el peligro de la sobreprotección. ¿Me siguen en eso? Alguien diga amén. Porque los hijos sobreprotegidos son un peligro. Pero mire, Dios es nuestro Padre y hace exactamente lo mismo con nosotros. Así que, ¿por qué ese Dios amoroso permite el sufrimiento? Y les va la primera. Porque el sufrimiento viene con la libertad de escoger. ¿Entienden eso? ¿Escoges? Tú decides. No es Dios, porque a veces nosotros le echamos la culpa a Dios por decisiones que hemos tomado y jamás lo hemos contemplado a la hora de tomar una decisión. Así que Dios le dio en Génesis al hombre la posibilidad de escoger, pero le dio la posibilidad de escoger entre lo bueno y lo mejor. Entre lo bueno y lo mejor, puso una restricción. Pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Del bien y del mal. Y el hombre dijo, yo quiero tener esa posibilidad, yo quiero escoger. Y él escogió, no entre lo bueno y lo mejor, escogió entre lo bueno y lo malo. Así que el hombre sufre porque Dios le da la posibilidad y el derecho y la libertad de escoger. Así que no podemos culpar a Dios por las cosas que pasan en nuestra vida si hemos tenido la libertad y el derecho de escoger. Imagínense un mundo sin libertad de opciones. Sería terrible, ¿no? Pero sería aún más terrible un mundo donde mi conciencia no me marcara la diferencia entre el bien y el mal. Ustedes piensan que la gente, cualquier persona, no tiene el mensaje escrito en su corazón de lo que es bueno y lo que es malo. El hombre puede decidir hacer lo bueno y lo malo, pero la conciencia te detiene, a menos que tengas una enfermedad que se llama, ¿cómo? ¿Psicópatas? ¿Son los psicópatas? Licenciada, psicópatas. Había un hombre en Colombia de apellido Garavito que había matado y violado más de 250 niños y los enterraba. Y cuando lo agarraron, él no sentía nada, arrepentimiento, culpa, absolutamente nada. Sin eso, sin la posibilidad de escoger entre lo bueno y el mal, pues el dolor no te llevaría al médico. El temor al castigo no te impediría hacer cosas. Los niños se reirían de la reprensión.
Así que ese Dios amoroso puso conciencia en tu corazón y te dijo, puedes escoger entre el bien y el mal, porque desechaste lo bueno y lo mejor. Así que no le digamos a Dios que es culpa de Él cuando nos va mal. Tenemos libertad. Segundo punto, el dolor nos advierte del peligro. Recuerdo cuando estaba haciendo mi servicio social en Chiapas, ahí hay un índice de alcoholismo altísimo. Y una vez llegó un paciente que se había caído de un camión y le había pasado la rueda por encima de un pie. Y el hombre estaba borracho, pero no soltaba su alcohol. Y tenía una fractura expuesta en el tobillo de tal manera que el hueso se salía del pie y él se quería parar con toda su energía y toda su fuerza para proteger su botella. Y se paraba, y cada vez que se paraba, apoyaba su pie y su pie se doblaba y el hueso se salía de su posición y él no sentía dolor. Esto es para que no se duerma. Esta vivencia es correcta. Él no tenía, estaba anestesiado por el alcohol, no tenía conciencia del peligro y por lo tanto lo hacía. Pero en nuestra vida puede pasar lo mismo, más o menos. Nosotros tenemos la conciencia, nosotros fuimos creados por Dios y solamente fuimos diseñados para encontrar satisfacción. ¿En quién? Exacto, en Dios encontramos satisfacción, solamente en Él encontramos gozo. El hombre ha buscado muchas formas de encontrar gozo y dice, yo voy a ser feliz cuando tenga una casa grande, cuando tenga 2 carros, cuando tenga un trabajo, cuando tenga mi propia empresa. Voy a ser feliz el día que tenga una esposa, voy a ser feliz el día que tenga muchos hijos, el día... ¿Sí se da cuenta? El hombre desplaza a Dios de su lugar y le dedica más tiempo a otras cosas que al Dios mismo. Pero Dios me diseñó con una necesidad de Él. Y solamente con Él puedo encontrar satisfacción. Y hay un ejemplo claro en un amigo nuestro conocido. Cuando digo de Salomón, todos identifican a un hombre exitoso, ¿cierto? ¿Recuerdan al rey Salomón? Sabio, inteligente, poderoso, atractivo, más de 1000 mujeres. Es más, la gente se amotinaba para escuchar lo que él hablaba. Y este hombre fue un fracaso. Perdón, si suena fuerte, porque al final de sus días no cumplió con el plan para lo cual él había sido diseñado. Tal vez al final concluye que el todo del hombre, después de haber vivido todo lo que tenía que vivir, era temer a Dios y guardar sus mandamientos, pero él había vivido todo. Y llega a la conclusión que al final todo se trata de Dios. El problema es que el pecado trae consecuencias y dejó a su hijo en poder de todo lo que él había trabajado, su riqueza, su reino, su poder. Y antes de 6 meses, ese hijo había dividido su reino. Tanto trabajó ese hombre y no pudo construir en el corazón de su hijo. No pudo hablarle de su Dios, no pudo inculcarle los valores que Dios quería y tan bendecido que había sido. Tal vez fracasó como esposo porque tuvo 1000 mujeres. Tal vez fracasó como padre. Tal vez fue exitoso para el mundo, pero tal vez fue inútil para Dios. Eclesiastés es el libro donde expresa Salomón lo que él realmente sintió. Vamos a buscar un poquito este libro, acompáñenme. Eclesiastés. Busquemos capítulo 1. Voy a leerles algunas cosas que me llaman la atención de la sabiduría de este hombre, que fue muy sabio. Eclesiastés 1, versículo 3, dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece.
Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Me voy un poquito más adelante, el versículo 7. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todo es cíclico. El ojo no se cansa, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Versículo 14, mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Este hombre exitoso se dio cuenta que nunca se iba a cansar de trabajar, de mirar, de escuchar, y al final concluye que todo era vanidad. El exitoso empresario. Bueno, tal vez me deja a mí una conciencia. Fue muy exitoso, pero de Salomón se habla de su sabiduría, pero se habla de cómo su reino terminó destrozado. Ojo, para los que dedicamos más tiempo a otras cosas, yo fui diseñado para encontrar gozo en el Señor. Y si mi vida transcurre solo en el trabajo y en la consecución de logros, y no cultivo el corazón de mi esposa, y no me dedico a cultivar el corazón de mis hijos, pues el día que yo deje una casa o 2 casas o 10 casas, es muy probable que las casas que yo dejé antes de una década terminen en manos de quien nunca imaginé. Punto número 3. El sufrimiento revela lo que hay en nuestros corazones. ¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? Porque tengo libertad, ¿cierto? Ese es uno. ¿Por qué otra cosa dijimos? Porque nos advierte del peligro. Y tercero, porque Dios quiere que se vea lo que hay en mi corazón. Alguna vez en una predicación aquí alguien dijo que el sufrimiento saca lo mejor o lo peor de mí. ¿O no? Y hemos hablado muchas veces que las personas exitosas y las personas en medio de gran sufrimiento son probadas, como la fe de Abraham que decía nuestro pastor. Nuestra fe siempre tiene que ser probada, y va a ser probada arriba o abajo. Pero ¿sabe que es más difícil cuando estoy arriba? Porque cuando estoy arriba, cuando estoy abajo, Diosito, ayúdame, necesito, dame, necesito, Dios, Dios, Dios. Y aquí estamos todo el tiempo acá en la iglesia, pero Señor, oren por mí, oren por mí. Y cuando tengo, ya no tengo tiempo. Perdóname, Dios, pero estoy bien ocupado. ¿Mi corazón es probado? ¿Sí o no? Todo el tiempo. ¿Sabe? Dios usa el sufrimiento porque necesita transformar mi corazón. Si mi corazón es transformado, mi conducta es cambiada. Mire, yo puedo decir muchas cosas con mi boca, el Señor, alabo a Dios, bendito Dios, pero mi conducta es otra cosa. Eso que sale de mi boca, de mi corazón precede, pero yo no sé por qué a veces pensamos que podemos engañar a Dios. ¿Ustedes piensan que sí? Yo pienso que no, pero a veces creemos que sí. Señor, 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 déjame explicarte, yo te quiero decir, entiéndeme. Pero Dios conoce mi corazón y realmente al principio me dice, yo no estoy aquí para satisfacer lo que tú me pidas, tus caprichos, yo estoy aquí para cambiar tu corazón, así de sencillo, y por eso utilizo el sufrimiento y quiero probar ese corazón para ver qué hay ahí. ¿Hay oro, plata o tamo? Y si es tamo va a ser quemado. Ahí encontramos versículos lindos en la Biblia. Dice, así como el oro y la plata se refinan por el fuego, y como el carbón necesita tiempo y presión para convertirse en un diamante, eso, bueno. El corazón humano se revela y se desarrolla al soportar la presión y el calor del tiempo y de las circunstancias. La fortaleza de carácter se muestra a través de la presión, y vamos a buscar Primera de Pedro 5, 6 y 7. A ver, ¿quién lo encuentra?
y me lo lee, por favor. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 1, perdón. Más fácil. Primera de Pedro 1. Adelante, ¿quién dijo yo la tengo? 5, 6 y 7. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Que sois guardados? Seis. Ajá. Perfecto o más claro. Para que sometida a prueba vuestra fe para salvación, mucho más preciosa que el oro, vuestra fe, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Para qué sirven las pruebas entonces? A probar mi fe, ¿cierto? Quiere que tu corazón sea como puro y quiere que tú seas transformado a la imagen del mundo. ¿No, cierto? ¿A la imagen de quién? De Jesucristo. Bueno, yo puedo pensar que el sufrimiento nos lleva al borde de la eternidad también, porque a veces pensamos que si la muerte fuera todo, el fin de todo, pues entonces una vida llena de sufrimiento no sería justa. ¿Recuerdan cómo empieza esta disertación? Dios no es justo porque permite el sufrimiento, y si esta vida fuera todo, pues una vida llena de sufrimiento no sería justa. Pero luego encontrábamos que decía también el Señor Jesucristo que era más fácil que entrara un camello por el ojo de una aguja que un rico. ¿Por qué? Porque dice, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y realmente si me dedico a hacer tesoros en la tierra, es muy probable que ni siquiera llegue al cielo para gastarme alguna cosita que haya podido tener acá. Así que es bienaventurado, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Yo no creo que se alcance el cielo por el sufrimiento, pero creo que es más fácil ser salvo si carezco y anhelo, se forma en mi corazón una sensación de gratitud hacia Dios, que si lo tengo todo y ya quito a Cristo de mi corazón y coloco las riquezas en Él. ¿Sabe? Es más fácil para nosotros compartir el evangelio con gente humilde que con gente adinerada. Es mucho más sencillo. El humilde anda buscando las dádivas de Dios, te abren la puerta, te invitan a su casa. En las brigadas vemos, nos dan arrocito, nos dan taquitos, nos dan comida, reciben el evangelio. 2 personas nuevas fueron a la iglesia, en la iglesia de Tolimán, de las que empezamos a trabajar en la brigada. 2 personas nuevas se adhirieron a la iglesia. Gloria a Dios. Fue lindo ese día, pero yo no sé si una persona adinerada, yo conozco gente adinerada a la cual le hemos dado hasta discipulados, el 0, el 1, el 2. Nunca jamás los hemos visto aquí en esta iglesia. Yo creo que es bienaventurado el que sufre, porque alcanzará más fácilmente. A ver, ¿ustedes creen que el sufrimiento nos hace confiar más en Dios? ¿Recuerdan la vida de Job? Perdió a su familia, perdió su riqueza y perdió su salud. Y Dios se acercó y le dijo, oye, déjame explicarte, te voy a contar que un día vino Satanás y entonces me dijo que tu fe no era real, y entonces
¿Le dijo eso Dios a Job? No. Silencio. Y finalmente cuando Dios le habló, no le dijo de Satanás. Tampoco el Señor le pidió perdón. Nada de eso. ¿Sabe qué? En vez de ello, Dios le habló de las cabras monteses, dando a luz, le habló de los leones pequeños de casas y cuervos en sus nidos. Citó el comportamiento del avestruz, la fuerza del buey y el paso del caballo. Habló de las maravillas de los cielos y del mar y del ciclo de las estaciones. No le contó nada. Pero ¿sabe qué entendió en ese momento Job? Que si Dios tenía el poder y la sabiduría para crear todo este universo físico, había que confiar en Él. También en el tiempo del dolor. No solamente en los buenos tiempos, también en el tiempo del dolor. ¿Y sabe qué le dijeron a Job? A ver, busquemos Job. Busquemos Job 2:9. Y le dijo a su mujer, a Job, estaba muy malito Job, aún tienes tu integridad, Job, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, tú has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job. ¿Sabe? Si nos levantamos y encontramos que somos tan bendecidos, si usted se levanta y ve que tiene un techo, si usted se levanta y ve que tiene una mente y una boca y un cuerpo, y se levanta y voltea y ve a su esposa al lado, y aunque no tenga esposa, también tiene esposo, tiene familia, tiene amigos, tiene una iglesia, tiene la vida, usted todavía respira. ¿Y no puede alabar a Dios? ¿Le dará las gracias el día que le llega su quincena? Pues hay gente que no lo hace siquiera. Hay gente que come 3 veces al día y hasta 4 y no agradece a Dios. El raro es el que se sienta en un restaurante, inclina su rostro y le dice, gracias Señor por estos alimentos que no merezco. Y aún así Dios bendice a aquel que ni siquiera lo toma en cuenta. Así es Dios. Hoy en día se celebra la Semana Santa. Y sabe, el Señor Jesucristo sufría porque iba a morir por todos. No porque lo iban a golpear, sino porque iba a morir por todos. Y la gente iba a olvidar el significado de la muerte de Jesús. ¿Ustedes creen que Dios no sufre cuando tú estás sufriendo? Sí, sufre, pero ese es un padre que no es un padre sobreprotector. Ese es un padre sabio que sabe perfectamente que está construyendo el corazón de sus hijos. Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, de cada uno de ustedes, cuando están sufriendo. Y son pensamientos de bien y no de mal. Yo quiero darles el fin que espera. ¿Y cuál es el fin? Que yo te amo tanto que quiero que vivas conmigo toda la eternidad. No quiero que te vayas al infierno y por eso permito que sufras y tengas dificultades y tengas dolor y tengas conciencia que te detenga, porque quiero que estés conmigo siempre. Y el mundo hoy en día no sabe por qué murió Jesús. Pero qué bien están los balnearios, Tequisquiapan, los centros comerciales, la gente ya se está listando para celebrar, pero el Viernes Santo nadie trabaja. Y no saben, por Dios, por qué murió Jesús. Bueno, pues tú se lo tienes que contar. Cada uno de nosotros lo tiene que hacer. ¿Se lo has contado a alguien? Pues háganlo. Es el tiempo. El consuelo de Dios es mayor que mi sufrimiento. El apóstol Pablo rogó al Señor que le quitara
un aguijón que tenía en su cuerpo. ¿Qué tenía el apóstol Pablo? Pues no sabemos si era porque era feo, si era porque no veía, si era cojo. ¿Cuál sería el aguijón del apóstol Pablo? Pero él servía vehementemente al Señor. Señor, quítame este aguijón porque te quiero servir. Te quiero servir. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué fue lo que le dio el Señor al apóstol Pablo en medio del sufrimiento y del dolor? ¿Qué le dio? Gracia y poder. ¿No te parece que es mejor, más que el sufrimiento? Gracia, la gracia de Dios y el poder de Dios. Y yo creo que el apóstol Pablo dijo después, no me importa porque cuando soy débil soy fuerte. Y el apóstol Pablo llegó a Roma y dicen que fue hasta España. ¿Qué tenía el apóstol Pablo? Que le impidió llevar el evangelio a toda Europa, a los gentiles. El apóstol Pablo cambió la perspectiva. Pero ¿ustedes creen que si el apóstol Pablo hubiera sido ese joven rico que le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Ustedes creen que si ese hubiera sido el apóstol Pablo, hubiera sido útil para Dios? No, porque ese hombre estaba lleno de posesiones, tenía mucho trabajo, él tenía cosas importantes que hacer. Lo recordamos en una referencia bíblica, pero yo no sé si él llegó a evangelizar alguna vez y a contarle de Jesucristo. Cuando yo soy débil, entonces soy fuerte porque tengo la gracia y el poder de Dios. ¿Sabe? Cuando tengo situaciones de crisis, cuando hay dolor, cuando hay pobreza, hay una cosa que es muy bonita. Somos solidarios. Mire, ayer iba esa señora con su problema respiratorio y vienen desde el Estado de México. Y viene con sus 2 hijas. Casi no se hablaban ellas dos. Ahora vienen juntas a traer a la mamá. Se toman un tiempo. Llegan a Tequisquiapan, están con la mamá. El sufrimiento genera en nosotros solidaridad. ¿No les parece bonito? En épocas de sufrimiento la gente se solidariza por una razón. Que nosotros entendemos que somos humanos en medio del sufrimiento. Cuando vino la montaña y se llevó tu casa, cuando tú creías que tu casa estaba bien hecha, bien cimentada y que tenías todo lo que necesitabas, no necesitabas a Dios, viene la montaña y se lleva tu casa y entonces tú te das cuenta que necesitas a Dios. Cuando tienes un cáncer, cuando tus hijos están en problemas, cuando no tienes trabajo, en ese momento volteas y dices, Dios. Y Dios te escucha. Vamos a buscar 2 Corintios 1. 2 Corintios 1. 3 y 4. ¿Qué dice? Jesucristo, de toda consolación. Ok, entonces necesitamos entender, ¿tú sientes que eres consolada por Dios? ¿Tú sientes que a Dios le importas? Hay consuelo en mi vida porque hay un Dios que me ama y solamente cuando yo entiendo esto, puedo consolar. Que no me digas que tú puedes consolar si estás pensando que Dios no existe y que Dios es indiferente y que no le importan tus problemas. Solamente en ese momento, cuando yo siento el amor de Dios en mi vida y la consolación de Dios, tengo yo la capacidad de consolar a alguien. Antes no, aunque tengas una fundación, aunque seas un artista famoso, aunque seas un hombre exitoso,
pero no crees en Dios, no tienes a Cristo en tu corazón, tú no puedes hacer nada, lo estás haciendo para ti, para vanagloria personal. ¿Y sabe qué? Dios, punto número final, puede usar el sufrimiento para nuestro bien. Y yo he llegado a alguna conclusión. En Jeremías 29:11 veíamos un pueblo que iba al exilio, ¿recuerdan? Busquemos Jeremías 29:11. Un pueblo que iba al exilio. ¿Alguien conoce esta historia? Un pueblo que Dios había sacado, que había formado, llamó a Abraham, que era un señor anciano, le dio hijos, los llevó, los prosperó, fueron esclavizados, los liberó, los transportó por un desierto, vieron a Dios obrar, hacer milagros, llegaron a un pueblo pequeño y se enfrentaron a una nación inmensa, muchas naciones, 10 reinos, y ganaron una tierra próspera y llegaron a tomar posesión de un lugar que no habían trabajado. Y ellos después decidieron que no era suficiente y se juntaron con las inconversas y se juntaron con ellas y terminaron adorando a sus dioses, abandonando al Dios de sus padres. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Pues que se volvieron idólatras y a Dios no le gustó, era su pueblo. Dios permitió el sufrimiento porque te quiere ganar a ti, y entonces los agarró y permitió que fueran invadidos por una nación más grande y poderosa y más idólatra que ellos. Jeremías 29:11, y ahí esto es muy triste. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, versículo 4, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Va toda esa gente que tenía su casa, que tenía su familia, que tenía su terreno, que tenía su trabajo, y van transportados como esclavos a un lugar incierto. Muchos de los hombres iban a ser castrados. Y les está diciendo: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Les dice que prosperen en el sitio donde vayan, engendren hijos e hijas y mujeres a vuestros hijos, y dan maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicados allí y no os disminuyáis. Les está dando instrucciones a ese pueblo que va a la esclavitud. ¿Sabe qué? Pasaron 70 años para que os regresaran. Les dice esto: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Alguna vez yo vivía con un español que hablaba pestes de México, un francés que hablaba pestes de México, y vivía y comía de México. Qué opuesto a lo que dice la Biblia, ¿cierto? Y entonces hay un versículo que no sé si exista, pero puede ser un poco lo que está diciendo acá. Donde Dios te ponga, donde quiera que Dios te ponga, ¿qué? Florece. ¿Te puso en Tequisquiapan? Florece. ¿Estás en México? Florece. Porque eso es lo que Dios quiere. Y los mandó al exilio 70 años. Y en el versículo 11 les dice esto: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tenía un plan en la vida de ese pueblo, y ese pueblo aprendió una lección por las malas, porque no la quiso aprender por las buenas. Y eso te puede pasar a ti también. Porque Dios te dice: yo te doy a escoger entre lo bueno y lo malo, entre las bendiciones y las maldiciones. Bendiciones a la obediencia y maldiciones a la desobediencia. Y uno dice: ¿y qué? Si me está yendo bien. Eso dijo Salomón, sin pensar siquiera que todo por lo que había trabajado el esplendor de su reino, antes de 6 meses lo acabaría su hijo, después de su muerte. ¿Por qué trabajamos, amigos? ¿Para tener más? Pues hay que trabajar. Por supuesto que hay que hacerlo. Pero ¿sabe qué? No perdamos el concepto de por qué vivimos. Porque entonces estamos perdidos y somos como ese pueblo que llevaban cautivo
a Babilonia. Perdieron la visión, como Salomón perdió la visión. Tenemos que trabajar porque hay que pagar las cuentas, tenemos que trabajar porque es bueno para el Señor, tenemos que trabajar porque tenemos que pagar la educación de nuestros hijos y todas esas cosas. Pero mira, Dios permite el sufrimiento para dos cosas que no debemos olvidar. La primera, que esto quede claro en tu vida hoy. Trabajas y vives y existes para la gloria de Dios. ¿Tu vida glorifica a Dios? ¿Lo glorificas con tu trabajo? ¿Lo glorificas con tu familia? ¿Lo glorificas obedeciendo y testificando, obedeciendo a Dios? ¿O trabajas para ti, para mí, más? Trabajo porque necesito más. Y dijo, y nunca se acaba, se cansa el ojo de ver, ni el oído de oír, nunca es más. Y después uno dice, he trabajado tanto que merezco irme. ¿Y Dios? No, yo. Creo que no debemos perder el sentido de las cosas. La gloria de Dios es primero en mi vida. ¿Y sabe qué? Dios permite el sufrimiento para mi beneficio. Así que cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas, recuerden esto: ese Dios que permite el sufrimiento en tu vida está formando tu corazón. Es un Padre sabio y amoroso. No es un Padre sobreprotector que te quiere malcriar para que tú te pierdas. Ese Padre te ama tanto que estuvo dispuesto a morir por ti. Y ustedes están dispuestos a morir para Él. Si nos vamos desafiados a reevaluar un poco nuestras prioridades en la vida, yo no sé, no les estoy diciendo que van a ser grandemente bendecidos, les estoy diciendo que pueden confiar en Dios, que pueden seguirlo, que pueden cumplir. La vida no se acaba el día que mueran. Hay algo nuevo y más allá. Por eso es para nosotros los cristianos un gozo servir a Cristo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo que tú nos has permitido pasar en tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos has hablado a nuestro corazón y nos muestras que tú eres el número uno en nuestra vida. Confiados en ti, confiando en tu sabiduría y en tu amor hacia nosotros, podemos decir, Señor, hoy podemos entregarte nuestra vida a ti, Señor. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra economía, Dios. Sabemos que tú nos cuidas y nos guardas y sabemos que todo lo que permites en nuestra vida es para tu gloria, mi Dios, y para nuestro bien. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.